¿Cómo te imaginarías que sería una criatura alienígena que puede absorber e imitar la apariencia de cualquier otro ser vivo? Wow, yo realmente me imaginaría algo muy bizarro y muy difícil de poder traducir visualmente en una película. Pero precisamente esto fue lo que lograron hacer un pequeño equipo de creadores de efectos especiales para una de las películas más terroríficas de los 80s y sin utilizar ningún tipo de efectos CGI. Pero si realmente quieres conocer más a detalle cómo lograron hacer esta tremenda proeza, te pido amablemente que me regales solo unos minutos de tu tiempo para que tú y yo hablemos de movies. Hey, ¿qué onda mis queridos y nunca bien ponderados amigos cinéfilos? Bienvenidos a otro video de su canal Hablemos de Movies. Yo soy Toño Man y el día de hoy quiero que hablemos de los efectos especiales de la icónica película de terror y ciencia ficción de 1982, La Cosa, o The Thing por su nombre original en inglés, y que fue dirigida por John Carpenter. Acompáñame en este viaje mientras descubrimos cómo estos efectos revolucionaron el cine de terror y siguen siendo relevantes hoy en día. Antes de adentrarnos en los efectos especiales, es importante entender el contexto en el que La Cosa fue creada. En 1982 los efectos digitales aún no eran comunes, por lo que los efectos prácticos y el maquillaje eran esenciales para crear escenas impactantes y realistas. Rob Bottin fue el artista de efectos especiales responsable de dar vida a las grotescas y aterradoras criaturas de La Cosa. A sus 22 años, Bottin trabajó incansablemente durante más de un año para crear los efectos que vemos en la película. Bottin utilizó una variedad de técnicas y materiales para crear los efectos especiales. Algunos de estos incluyen el uso de látex, espuma, gelatina y animatrónicos. También se utilizaron técnicas de maquillaje y prótesis para transformar a los actores en criaturas aterradoras. Because what I didn't want to end up with in this movie was a guy in a suit. See, I grew up as a kid watching science fiction and monster movies, and it was always a guy in a suit. Ahora vamos a analizar algunas de las escenas más icónicas de la película y cómo se lograron estos efectos especiales. La transformación de Norris. En esta escena, el personaje de Norris sufre una transformación grotesca. Bottin utilizó animatrónicos y prótesis para crear esta impactante secuencia. La cabeza araña. En esta memorable escena, la cabeza del mismo personaje Norris se desprende de su cuerpo y comienza arrastrándose por el suelo. Para lograr este efecto se utilizaron animatrónicos y una combinación de látex y gelatina para darle un aspecto realista y espeluznante. La escena del perro. Cuando el perro se transforma en una criatura monstruosa, Bottin empleó animatrónicos y maquillaje para crear una apariencia grotesca y aterradora. A pesar de que La Cosa no fue un éxito de taquilla en su lanzamiento, su impacto en el cine de terror es innegable. Los efectos especiales de la película han sido elogiados por su innovación y realismo, y han influido en numerosas películas de terror y ciencia ficción posteriores. En resumen, los efectos especiales de La Cosa de 1982 siguen siendo un referente en el cine de terror y ciencia ficción. El trabajo de Rob Bottin y su equipo en la creación de estas aterradoras criaturas ha dejado una huella indeleble en la historia del cine.